la colación con nuestro desarrollo humano, que es la adultez mayor. Ahorita hacía remembranza un poquito de cómo me he ido sumando a los congresos que coinciden, y recuerdo que de las primeras invitaciones, lo que a mí me destacó y me llamó la atención fue la invitación a un congreso de desarrollo humano. Entonces, como es un área poco explorada, de hecho eso me ha pasado, ¿no? En la parte profesional es llegar a un lugar y entonces digo, bueno, yo soy desarrollista, soy egresado de desarrollo humano. Entonces, así la cara de, como dicen los comerciales, la cara de igual se presenta de inmediato. Entonces, de pronto, un espacio donde ofrecían un congreso de desarrollo humano, dije, pues órale va. Y entonces ha habido esto que ahorita planteaba acá tras bambalinas acerca de los procesos de cambio. Hay cambio, entonces poco a poco ahora la invitación es al congreso ya no nada más de desarrollo humano, ¿no? Sino psicología social, un poquito la perspectiva que también aplica la revista Smartimat, incluyendo. Entonces, por eso en este momento es plantear desde mi profesión el desarrollo humano, cómo se aborda este tema, que para mí ha sido trascendente. Entonces, bueno, nos dice el difunto Dr. Lafarga, lo siguiente, dice, ¿qué es el desarrollo humano? Es una filosofía del hombre, de la sociedad y de las relaciones interpersonales que pone énfasis en la autodeterminación, así como una disciplina académica enraizada en la experiencia y en la búsqueda. Implica también una praxis profesional orientada a la facilitación, avance del crecimiento humano individual y colectivo, que considera a la persona en todas sus dimensiones, un estilo de vida caracterizado por la empatía y la honradez en las relaciones interpersonales, la apertura al aprendizaje, el interés por la vida y la ecología en todas sus formas, y la apertura a la trascendencia, finalmente, como el horizonte ético de todas las disciplinas. Bueno, amplio lo que él describe. A mí me ha pasado que de pronto en diferentes espacios, algunos con algunos incluso catedráticos, no les es tan fácil, ¿cómo decir? No les basta con que como desarrollista yo cite a los que han sido los formadores de desarrollo humano, y entonces de pronto quisieran como más la parte tal vez filosófica, tal vez, no sé, otros génesis, que por supuesto también le abonan, también me abonan como desarrollista, también me suman, también me enriquecen, pero desde mi formación como desarrollista humano respeto lo que al menos esta persona sí ha podido plantear por escrito. Pues digo, a mí me cuesta trabajo, yo no puedo plantear un trabajo como él lo ha hecho por escrito, y entonces es lo que utilizo como referencia, al menos en este momento, en la parte documentada, ¿sí? Y bueno, para quien no lo conoce, aquí está, un poquito chévere. Desarrollo humano, ahí lo traigo yo físicamente, para que no lo guste checar. Y bueno, desde mi postura, desde mi experiencia en la parte profesional, me he dado cuenta que no existe en la práctica el desarrollo humano, sino que hay vertientes o posturas del desarrollo humano, cómo lo aplican. Y esto fue muy fácil identificarlo porque yo inicié estudiando en el DEF, en Ítaca, y entonces el estilo de desarrollo humano o la perspectiva de desarrollo humano que aplican ahí en Ítaca con el doctor Jaramillo como gurú, no es la misma perspectiva que se aplica, por ejemplo, en Guadalajara, donde han sido otros dos gurús. Y entonces eso me sacó a colación el identificar, al menos yo diría, esas 5 vertientes de la aplicación del desarrollo humano. La primera, el desarrollo humano multidimensional. Como bien lo decía ahorita, Jaramillo es así como el ícono, referente, y entonces él habla de diferentes cosas. Recuerdo de las interacciones con él dos frases muy interesantes que a mí se me quedaron. Una es que para él el desarrollo humano multidimensional, dice, es gerundio.
es hacer haciendo. Es decir, no es nada más la propuesta donde identifico que tienes broncas, ¿no? O sea, ya sé que tienes broncas, pero dame una opción, ¿qué vamos a hacer? Y eso es hacer haciendo. Entonces dice, es gerundio, hacer haciendo. Y otra frase que mencioné también es desarrollo humano multidimensional, es navaja suiza, multiusos. Y entonces esto es que yo cuando estoy frente a la persona, ya saben que esta perspectiva es más que paciente, es una persona, entonces cuando estoy con la persona o con el grupo de personas, agarro esa navaja, la despliego y ya están todas esas herramientas que me van a servir al momento presente en esta intervención. Esas son las frases que a mí me detonan un poquito la perspectiva que trae el doctor Horacio Jaramillo. Y bueno, viene otra perspectiva que es el doctor José Fernando Gómez del Campo. Ellos fueron alumnos de la Farga en su momento, de la IBER, cuando propone el desarrollo humano primero como un diplomado y se va trascendiendo hasta generarse lo que fue, o lo que ha sido ahora ya una licenciatura, lo que hay ahora también ya como maestrías y demás. Y entonces, él se va a Guadalajara. Ahorita hablábamos de eso. En Guadalajara, él es de los que impulsan el trabajo primero de la psicología de la comunidad. Él tiene un texto que fue el que es un poquito más famoso, psicología de la comunidad. Después colabora también con la Farga en la coautoría de desarrollo del potencial humano, si no me recuerdo se llama, la biblioteca es de 4 tomos. Y entonces él se va a Guadalajara y plantea una psicología de la comunidad. De ahí egresan varios alumnos y de esos alumnos conforman lo que ahora es el plan de estudios de la universidad de donde yo estoy, que es la Universidad Antropológica de Guadalajara. Entonces se enriquecen de esta psicología de la comunidad, lo traducen en desarrollo humano. Y él, en este texto habla pues, de la intervención, incluso considera la intervención en organizacional, que yo al principio tenía mis dudas si el desarrollo humano podía ser organizacional. Más adelante lo abordaré. Otra de las vertientes, otra de las formas de aplicar el desarrollo humano, esto me he dado cuenta, es el índice de desarrollo humano. Hay un fondo destinado y se realiza un estudio a nivel internacional. De hecho, el referente más práctico y muy entretenido es en el DF ir al MIDE, Museo Interactivo de Economía. Entonces, al final viene el índice de desarrollo humano por país. Y entonces, este índice de desarrollo humano nos habla de que hay que medir no nada más el Producto Interno Bruto, no nada más hay que medir el ingreso per cápita, sino dice también el acceso a los servicios, a la educación y a la salud. Entonces, considera varios elementos. Sin embargo, yo sí considero que esta vertiente del desarrollo humano tiene que ver con un discurso más institucional, más político. Pongo un ejemplo muy práctico. En Guadalajara, bueno, en Jalisco, existió en el mandato anterior, en la administración anterior, la Secretaría de Desarrollo Humano, la cual, bien a bien, yo creo que nadie sabía lo que hacía, que vino a reemplazar un poquito las funciones de desarrollo social, de la Secretaría de Desarrollo Social, pero físicamente, y eso evidencia lo que pasa con el desarrollo humano con este discurso político. En la esquina de La Paz y en la esquina de 16 de septiembre, muy cerca de la catedral ahí en Guadalajara, están las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, las cuales están abandonadas. Entonces, bien, nadie entendió nunca lo que hizo. Y entonces lo que sucedió por consecuencia, siguiente administración, pues se abandona las acciones, ¿no? Ahí está, abandonado. Entonces, creo que tiene más a ese discurso político que a otra cosa. El desarrollo humano organizacional. Yo tenía mis dudas. Y ha habido la oportunidad en algún momento ya recientemente de intervenir en una empresa. Y entonces, ¿qué pasa con el desarrollo humano en una empresa? Yo me di cuenta que está estructurado de la forma siguiente. Resulta que dentro del programa de capacitación, el programa anual de capacitación, se considera un rubro para desarrollo humano. Pero como no hay especialistas en materia,
lo que ofrecen en este programa anual de desarrollo humano, dentro del programa anual de capacitación, pues es de pronto motivación, es de pronto darles un poquito, bueno, hasta convivencia de fin de semana, ¿sí? Entonces, no hay especialistas en materia, pero ahí está considerado el espacio. Entonces, es otra de las vertientes que he visto en la aplicación de este desarrollo humano. Y una última, que sería la siguiente, es el cómo y no el qué de las otras profesiones. Es decir, nosotros lo vemos muy palpable. De desarrollo humano hay pocos, bueno, habemos pocos que desarrollo humano es nuestra primera profesión, nuestra primera carrera. Habemos muy pocos. La mayoría vienen de otras disciplinas. Entonces, de pronto han estudiado y se han agregado en esta parte académica del desarrollo humano, pero como formados dentro del desarrollo humano hay pocos realmente, y que estén, y bueno, yo lo pensaría así, que se pongan la camiseta, pues menos todavía. Y entonces es el cómo y no el qué. Me acuerdo de una experiencia cuando de recién estaba estudiando en Itaca, decía una persona, yo voy a hacer un taxi, yo quiero trabajar un taxi con desarrollo humano. Y entonces, pues planteando su perspectiva, me decía esta persona, sí, dice, mira, yo me he dado cuenta, tengo taxi, me he dado cuenta que, dice, ¿a quién si no le platicamos las broncas? Entonces, si ese taxista tiene herramientas que no sea nada más una escucha pasiva, sino que sea una interacción, pues qué mejor. Entonces, un taxi con desarrollo humano. Entonces, eso es lo que me plantea el cómo y no el qué de las profesiones, y es la invitación sumativa de diferentes disciplinas. Y entonces, nada más la perspectiva final sería que una no excluye a las otras. No por ser jaramillista, no puedo también enriquecerme de la otra postura de la antropológica, ¿verdad? O no por ser de otra profesión, no puedo utilizar como referencia el índice de desarrollo humano. Entonces, creo que pueden enriquecerse mutuamente cada una de estas vertientes. Y bien, lo siguiente que quiero conceptualizar es los adultos mayores. Que bueno, de hecho hubo un preámbulo genial, porque ayer de la Fuente, el doctor de la Fuente hablaba un poquito de la parte de la vejez. Y en este momento lo que quiero abordar tiene que ver con eso, los adultos mayores. Dice Eliane Papalia, en muchas partes del mundo el grupo de edad que más rápido crece está constituido por personas de más de 80 años. Para el 2030 se estima que 1 de cada 8 habitantes tendrá más de 65 años. Si bien ayer de la Fuente hablaba de que la vejez se estima en la etapa donde empezamos, donde llegamos a los 60 años, a partir de los 60. Pero para términos administrativos, INAPAM ya refiere a los adultos mayores a partir de los 65. Y se están ampliando cada vez más las edades, porque ahora también ya los apoyos gubernamentales ya no es, bueno, en algunos estados ya no es a los 65, sino hasta los 70. Entonces, está muy interesante cómo es necesario cambiar nuestra concepción al respecto de la adultez mayor, que ya no sería pensar en una vejez decayente. Probablemente habría que reconstruir estas ideas y ver qué podemos hacer. Ese sería uno de los objetivos. Entonces, una de las propuestas en las que me he involucrado tiene que ver con eso. El Centro Metropolitano del Adulto Mayor, esto está en Zapopan, en Jalisco. Y entonces, como todo modelo, por supuesto, no hay modelo perfecto, y afortunadamente eso nos da trabajo a muchos. Entonces, este tiene también sus deficiencias, pero quiero mostrarles cómo trabaja, porque creo que de esas deficiencias, desde mi perspectiva, se pueden convertir en potencialidades a desarrollar. Y entonces, primeramente quiero mostrarles este video. Espero que se vea. ¿Cómo le pongo sonido?
Sí, por favor.